Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 9:06, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este último programa de la semana, una semana en el que hemos, por cierto, experimentado este cambio de horario, debido, por supuesto, a la Copa Mundial de Fútbol. Matices, desde el pasado lunes hasta el 15 de julio, estará entonces de 9 de la mañana a 11 de la mañana con ustedes, lo que nos da una posibilidad mayor. Primero, el programa normalmente en las tardes dura 1:30, en la mañana dura 2 horas. Además, como ustedes lo saben, siempre estamos en todas las plataformas, estamos en radio en vivo, 93.5 FM, estamos en internet, monumental.co.cr, estamos en su teléfono celular, CR móvil, estamos en Facebook Live a través de la cuenta de Noticia Monumental, estamos también, por supuesto, en Twitter, en @monumentalcr, y la plataforma adicional que nos brinda la mañana es que estamos también en Canal 2. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Les cuento, la mayor parte de este programa, desde las 9 hasta las 10:35 más o menos, el tema será el Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy me acompañan dos invitados y ya se los voy a presentar del tribunal. Y entre 10:35 y 11 de la mañana, 10:57, para que vengan después Noticia Monumental, hablaremos con ex seleccionados nacionales, no es de la parte futbolística, para eso están los compañeros de deporte, sino la parte humana, de cómo es debutar en una Copa del Mundo, así es que varios de ellos estarán con nosotros vía telefónica. Muchas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy, don Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Luis, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto estar aquí en Matices con usted, don Randall. Gracias, don Luis, y también está con nosotros doña Eliana Aguilar, que es la secretaria académica del IFED. El IFED es el Instituto de Formación y Estudios en Democracia. ¿Cómo está, doña Eliana? Bienvenida. Muy bien, muy buenos días a todos, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí a ambos. Decía yo esta mañana cuando presentaba el tema de hoy de Matices que a mí siempre me gusta hablar con el Tribunal de Elecciones, voy a confesarlo, porque es una de las instituciones más respetadas de este país, porque es ejemplo para América Latina y para el mundo en un montón de temas. Pero hay algunos temas que a mí me encanta hablarlos en periodo interelectoral y no electoral, porque nos permite meternos un poco más en temas que tienen que ver, por ejemplo, con procesos electorales, entendiendo, y yo creo que en esto a veces el juzgamiento de la gente es un poco injusto, valga la repetición de palabras, porque el Tribunal Supremo de Elecciones trabaja en un marco que no arma él, es el Código Electoral, y eso lo hacen los diputados de la República, no el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, el tribunal trabaja con las reglas del juego dado, las defiende, las representa y las utiliza para arreglar el proceso electoral, pero no está de acuerdo en algunos puntos. Y entonces, en momento electoral uno no puede meterse mucho porque podría generar ciertas fricciones, pero después de pasado un proceso electoral, finalmente nos podemos meter, don Luis, y eso yo lo celebro realmente. Es injusta a veces la crítica respecto al sistema electoral costarricense en las cosas que no les parecen, los bonos. Hay un montón de gente que dice, es que los bonos, porque el tribunal acepta bonos, bueno, porque el tribunal no quiere, pero eso es una decisión de los diputados de la República, don Luis. Yo creo que habría que empezar, y permítame, don Randall, contestar una pregunta que me suelen hacer en la calle y desde hace mucho tiempo. Justamente pasado el proceso electoral, me encontré con un excompañero de colegio y me pregunta, bueno, ¿y qué hace el tribunal cuando no está haciendo elecciones cada 4 años? Ajá. Y le estoy hablando de una persona con perfil profesional y con educación universitaria. Lo primero que hay que aclarar es que ahora las elecciones son de año de por medio, es decir, si no estamos
celebrando votaciones, estamos evaluando las anteriores y preparándonos, planificando el siguiente proceso electoral. Pero es que además de eso, la administración electoral tiene funciones permanentes en términos de llevar el registro de partidos políticos, que pasa por fiscalizar las asambleas que hacen 100 partidos que están inscritos en nuestro país. Y también todo lo relativo al financiamiento de los partidos políticos, lo cual incluye la gestión de la contribución estatal. Pero es que además de eso, al tribunal se le encuentra o se le está adscrito el registro civil, que como bien sabemos, tiene tareas permanentes y de singular importancia, como es en primer lugar registrar todos los hechos que tienen que ver con el estado civil de las personas, certificar esas condiciones, emitir cédula de identidad y tarjeta de identidad de menores, llevar el padrón electoral y resolver naturalizaciones. Luego hay que comprender que el tribunal, entiéndese, sus magistrados son jueces electorales, claro, que resuelven los conflictos derivados de la actividad político-electoral. Solo para darle un ejemplo, anualmente dictamos alrededor de 8.000 resoluciones, de las cuales más de 500, casi 600, son de tipo electoral en sentido estricto. Y finalmente, a través de nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia, a partir del 2009, se nos encarga tareas de formación en democracia y capacitación para elecciones. Es decir, el tribunal no se limita a ser un contador de votos luego de una elección, sino que en general tiene funciones de naturaleza permanente que las desarrolla con tremenda eficacia. No porque lo diga yo, pero la Universidad de Harvard y la de Sydney, en un estudio liderado por Pippa Norris, ubica al Tribunal Supremo de Elecciones como el mejor de América Latina y el quinto del mundo, y eso no es poca cosa. Claro. Pero va mejor que en los mundiales. Exactamente. Sin embargo, usted tiene toda la razón. Nosotros gestionamos un proceso electoral con las reglas que nos vienen de fuera. Ciertamente el tribunal tuvo un gran protagonismo en la discusión de lo que fue el Código Electoral, y muchas de sus normas responden a iniciativas que en su momento el tribunal planteó desde el año 2001, pero en otros aspectos no se nos dio la razón. Y uno de esos aspectos es justamente la eliminación de los certificados mediante el cual los partidos ceden por adelantado su contribución pública. Y lo hemos dicho y hemos insistido ante ello, ante la opinión pública y ante las propias agrupaciones políticas, de que estos certificados generan procesos con sesgos de inequidad. Recordemos que los certificados valen lo que las encuestas digan donde están ubicados los partidos políticos. Y esto hace o esto contribuye a que el acceso a medios y el acceso a propaganda electoral tienda a concentrarse en 4 o 5 agrupaciones que normalmente manejan entre el 80 y el 90% de la publicidad electoral y del acceso a medios de comunicación. Ya para el 2014 nos insistía la Organización de Estados Americanos en su informe de observación que es un problema que debe de ser atacado tarde o temprano, porque ese es el lunar de esta democracia emblemática que tenemos en el país. Claro, y el sistema es muy bueno, pero no es perfecto, es absolutamente perfectible y tiene algunos elementos que yo creo que pueden mejorarse. Uno de esos, doña Eliana, es que el sistema costarricense está basado en los partidos políticos, indudablemente. Es decir, para acceder al poder, los partidos políticos son el único vehículo que permite la legislación costarricense. Hay algunos autores que señalan que los partidos políticos están en crisis, el sistema como tal, y entonces uno podría pensar en un anacronismo entre un sistema basado específicamente en partidos políticos como vehículos para acceder al poder y un sistema en crisis. Desde ese punto de vista, ¿cómo hace el IFED o el Tribunal Supremo de Elecciones a través del IFED para incentivar también y para mover la capacitación partidaria más allá de meras máquinas electorales? Sí, una de las principales actividades del IFED es precisamente la capacitación a los partidos políticos. Usted tiene razón, hay una percepción generalizada y muchas veces fundamentada sobre la crisis de los partidos políticos,
Pero específicamente a lo que se refiere a los procesos de capacitación y formación, pues sí, ha habido un diagnóstico previo que nosotros hicimos cuando se inició el IFET, donde se determinó que la función de formación y capacitación a sus propios militantes ha sido abandonada paulatinamente por los partidos políticos. Hasta quedar en nada. Hasta prácticamente quedar en nada, ¿verdad? Antes usted veía que los partidos políticos mayoritarios tenían sus institutos, sus escuelas de formación, eso se fue dejando de lado, y cuando nosotros hicimos el diagnóstico, pues fuimos partido por partido y preguntamos qué necesitan. Ellos empezaron a decirnos, bueno, necesitamos formación en todo lo que es lo electoral, cómo se constituye el partido, cómo se renuevan las estructuras, cómo se aplica la legislación, desde cosas logísticas hasta cosas jurisdiccionales. Nosotros, el código electoral obviamente nos limita nuestro campo de capacitación. La parte ideológica no la podemos abordar, eso es responsabilidad de cada partido si lo hace o si lo deja de hacer. Entonces nosotros lo que hemos tratado es de diseñar programas que aborden los principales temas que se refieren al funcionamiento del partido político en un marco normativo que es homogéneo para todos, y tratar de facilitarles los procesos, ya sea procesos que entiendan los procesos de inscripción, de renovación de estructura. El financiamiento es un tema que a ellos les ha interesado mucho, porque y que les ha costado entender. También, ¿verdad? Porque es que es todo un proceso, la presentación de los estados financieros, cada cuánto se presentan, cómo deben ser los documentos que respalden, etcétera. Entonces, sí es un tema que para ellos ha sido de mucha importancia. Varían un poco los temas si el año es preelectoral o no. Por ejemplo, el año pasado las capacitaciones que se dieron a lo largo del año se dieron sobre temas de jurisdicción electoral, organización de partidos, financiamiento, comunicación política también, y se hicieron programas, hay programas, hay una capacitación mensual, y también hay réplicas por medio de videoconferencias, y en algunos casos se va fuera de San José, porque es el mandato que da el Código Electoral para tratar de salir y que las capacitaciones a los miembros de los partidos lleguen a otras regiones. Denise, este tema es curioso porque el Tribunal de Elecciones, a través del IFET, entonces le da la posibilidad e incentiva a los partidos a que capaciten a sus miembros, no solo en temas formales que tienen que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que aunque el tribunal no pueda meterse en lo ideológico, incentiva a los partidos a que se metan ellos mismos a capacitar a su gente. Los grandes logros históricos costarricenses se basan en grupos de intelectuales. La Revolución del 48, junto con el nacimiento de Liberación Nacional, indudablemente está ligada al Centro de Estudios de los Problemas Nacionales. En los 70s había un fuerte grupo de intelectuales que termina formando una coalición que permite, digamos, el bipartidismo a partir del 82, en las elecciones del 82. Entonces no deja de ser curioso cómo hoy, yo voy a evitar referirme a fuerzas políticas en concreto, pero sí a ejemplos de lo que ha ocurrido. Es increíble hoy, por ejemplo, que haya candidatos a diputados que ya hasta después de convertirse en diputados de todas las fuerzas políticas, leen o se aprenden o suscriben el plan de gobierno de la fuerza política que representan. Sin duda, a partir de los años 90, los partidos empiezan a sufrir un proceso muy fuerte de deterioro en su institucionalidad, de erosión de lealtades partidarias, de dificultad para recaudar fondos de la militancia, y esto va asociado en un comportamiento externo, se manifiesta en una baja en la participación electoral costarricense. Recordemos que los partidos tenían amplia presencia
no solo como agrupaciones que postulaban candidatos, sino que también su influencia se proyectaba a las universidades, al movimiento sindical, al sindicalismo, etcétera, a las comunidades incluso. A las comunidades. Recordemos también de que había una gran presencia de las fundaciones alemanas que apoyaban especialmente esos procesos de capacitación. Hoy por hoy solo permanece con presencia significativa la Konrad Adenauer. Y desde esta perspectiva es una mala noticia. Las democracias fuertes tienen partidos fuertes detrás. La consigna como país debería de ser más bien fortalecer a los partidos políticos bajo la condición de que sean agrupaciones mucho más institucionalizadas, más democráticas y más transparentes. Porque la verdad es que se nota que, si bien es cierto, hemos podido ir desarrollando un esfuerzo desde el tribunal por democratizar a los partidos políticos, y esto se logró a través de la jurisprudencia del tribunal y de algunas normas del Código del 2009, lo cierto es que son organizaciones más transparentes, pero cada vez más débiles. Sí. En parte se debe también a que la legislación tiene incentivos perversos a la proliferación de partidos políticos. Un país con un poco más de 3 millones de electores, con 100 partidos políticos, no pareciera razonable. No pareciera razonable. Pero inclusive si es causa y efecto, que yo no lo tengo claro que sea, que la transparencia debilite a los partidos, nos habla muy mal de los partidos. Muy mal de los partidos no hoy, sino como se han manejado históricamente. Es decir, que cuando tienen que transparentar, por ejemplo, por completo sus finanzas, se debiliten. Entonces la pregunta que cabe inmediatamente es, bueno, ¿y cómo manejaban esto sin transparencia para que no se debilitara? También hay un tema mundial, ¿verdad? Todos los partidos en términos planetarios sufren problemas de legitimidad ante la ciudadanía. En Costa Rica eso fue particularmente sensible, como le decía, a partir de los años 90 y de la mano de la ampliación de la desigualdad en el país, de las promesas incumplidas. Que se resume en una frase: dejamos de confiar. Hoy por hoy Costa Rica no es una excepción en América Latina, en el sentido de que la falta de credibilidad es particularmente significativo respecto de los partidos y respecto de los parlamentos, un órgano que se integra de manera partidaria. Y repito, eso no me alegra, al contrario, yo creo que el reto democrático es recuperar confianza en los partidos y restaurar prestigio en la Asamblea Legislativa, que no son otra cosa que los representantes de nosotros como parte de ese pueblo soberano. Hay muchos comentarios ya en redes sociales. Esta mañana Khaled Alvarado, por ejemplo, les pregunta si la Juventud Liberacionista u otras juventudes de otros partidos le piden al IFED ayuda en capacitación sobre procesos electorales. ¿El IFED puede ir? Pregunta, ¿habría algún problema de que les digan que están parcializándose? No, de hecho, en los sistemas de capacitación pueden abordar partidos específicos en determinados temas específicos. Se ha realizado, por ejemplo, en materia de financiamiento, junto con las personas responsables del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, se han dado capacitaciones específicas por partidos de acuerdo a sus necesidades. Ahí lo que habría que ver es un tema de acomodo de agenda, en realidad, porque ya las capacitaciones pues obedecen a un cronograma y habría que ver cómo se puede gestionar y atender la solicitud. Sergio Araya, que es politólogo de Konrad Adenauer, por supuesto que les mando un saludo a los dos, porque está viéndonos en este instante, envía un comentario también, dice: los partidos hoy son máquinas electorales sin identidad doctrinaria ni claridad programática y atrapados por las luchas de sus facciones internas, las cuales encuentran su razón de ser en torno a intereses de poder corporativistas enlazados con ambiciones personales. Bueno, eso no le toca al tribunal, pero creo que efectivamente Sergio da justamente en el punto específico por el cual algunos autores, insisto, dicen que están en crisis. Ron LS dice: el acceso a la publicidad depende del dinero que tienen los partidos. Si no hay dinero, ¿cómo lo hacen? Ya voy a mencionar ese tema porque es un tema interesantísimo. Joseph Chávez dice: el Tribunal de Elecciones señala que uno de los principales problemas es el acceso a la publicidad de los partidos, que no tienen acceso a ese montón.
Bueno, usted dice a mí, pero Monumental no me invitó al debate de candidatos a diputados por Alajuela en las pasadas elecciones porque yo no era candidato de uno de esos partidos millonarios. Bueno, no fue por eso, pero con gusto hablaremos de eso. Creo que es parte de la democracia abierta. Elida Hernández nos saluda, Daniel Morales, Rosa Marlene Gamboa, bueno, un montón de gente que está con nosotros. Don Luis, quería hablar sobre presupuesto porque es que yo aquí también veo un círculo vicioso en el tema de las encuestas. Las encuestas hoy tienen tanta seriedad que son parte de la mayor cantidad de memes que he visto en las últimas semanas. Es decir, un día de estos citaron, y le cuento yo, usted no puede meterse en eso, pero le cuento yo, decía, Opol, 98% gana Costa Rica, 2% gana Inglaterra. Por supuesto refiriéndose a lo erradas que estuvieron las encuestas y la polémica de Opol respecto a las elecciones. Pero resulta que las encuestas es lo que usamos dos protagonistas principales en la campaña electoral. La prensa, como parte de sus criterios objetivos, para hacer un debate viable, y no llenar un gimnasio completo con candidatos que tengan 30 segundos cada uno, pero, y aquí creo que lo más preocupante, es lo que usan los bancos para financiar a los partidos. Entonces uno dice, bueno, las encuestas entonces, sin querer queriendo, porque no está en el código electoral, que se basa en eso, las encuestas son las que nos han servido como herramienta para fijar el acceso a medios de comunicación masiva y el acceso a presupuestos. Y cuando terminan las elecciones nos damos cuenta que las encuestas estaban perdidas. Es un círculo vicioso. ¿Cómo lo rompemos, don Luis? Es un excelente planteamiento el que hace usted, don Randall. En realidad hay que cortar ese ligamen que hay entre encuestas y acceso a medios y acceso a recursos públicos. Y eso sin duda es particularmente urgente en un momento donde además, independientemente de la calidad de las encuestas, lo cierto es que objetivamente la decisión electoral es terriblemente móvil, ¿verdad? Y eso lo retratan todas las encuestas que se dieron en el pasado proceso electoral. Es decir, hay una volatilidad impresionante en la intención de voto del costarricense, de suerte de que una definición de un día puede una semana después ser totalmente diferente. El retrato del momento, tiene bastantes cambios durante todo el proceso de campaña. Y de hecho nosotros lo hemos propuesto, establecer fórmulas de acceso de los partidos a medios de comunicación a través de las vías de las franjas electorales. Que es la que se usa en muchos países. En toda América Latina, salvo en Costa Rica y Honduras. Okay. No hay muchos países en toda América Latina con esas lamentables excepciones y en Europa es la regla general. Es decir, es necesario garantizar un piso mínimo de visibilidad para todas las agrupaciones políticas. Y esto conduce a darle precisamente ese piso mínimo de visibilidad a través de espacios repartidos por igual entre todas las formaciones políticas. Eso por una parte. Segundo, ese tipo de contribución debe de entenderse como una contribución no reembolsable, es decir, que no genere para los partidos políticos una carga financiera que algunos no están en capacidad de afrontar, ¿cómo no? Y en otros ordenamientos esa franja electoral va ligada con ciertas restricciones a la pauta adicional que puedan contratar los partidos, porque si no, la pauta comprada apabulla el espacio mínimo que tienen todas las agrupaciones políticas. Esto conduce a procesos electorales menos caros, que también un poco la llave está por ahí. Y también hemos propuesto eliminar los certificados de cesión de la contribución del Estado, precisamente por esos sesgos inequitativos
en la medida en que, como les decía, el certificado vale según la posición en la encuesta de cada partido político. Nadie va a recibir certificados de un partido que aparezca de último en la intención de aunque voto. termine ganando las elecciones. Aunque termine ganando las elecciones. Ese es el gran ciclo o el gran círculo vicioso en el que estamos, en el que estamos viviendo. De hecho, le comparto mi experiencia como director de medio, porque supongo que en ese mismo zapato se ponen los banqueros. Cuando usted dice, por Dios, hay 13 candidatos presidenciales, eso a la luz de la jurisprudencia del tribunal y a la luz de la lógica, digamos, de los medios de comunicación privados, yo no puedo hacer un debate de 13 porque no termina no siendo un debate. Y entonces yo me siento en mi escritorio a pensar, bueno, ¿en qué me baso para escoger? Cualquier decisión que tome será subjetiva. Si yo digo, no sé, vamos a ver si escojo a los partidos que tienen amarillo en la bandera, subjetivo. Los partidos, ¿verdad? Y entonces, al puro inicio, cuando yo hace 5 años empecé a ser director, una respuesta objetiva era encuestas. Sale mi criterio de director y nos vamos a la encuesta, herramienta objetiva. Conforme ha venido complicándose el tema de las encuestas, entonces hemos tenido, y lo digo en el caso Monumental, incluyendo algunos aspectos que uno podría acompañar de las encuestas. Entonces en los últimos debates de diputados que hicimos, dijimos, bueno, vamos a ver, encuestas. Los partidos que han tenido representación durante la Segunda República en la Asamblea Legislativa, los partidos nacionales, los candidatos que ya hayan sido en el pasado, no importa por cuál fuerza política, diputados, pero pareciera que nada de eso es suficiente, ¿verdad? Y entonces yo me pongo en el lado de los banqueros también y digo, por Dios, se sentarán en la misma disyuntiva de a quién le presto o a quién no le presto. Y entonces un día de estos decía, bueno, ¿y por qué no les adelantamos la plata en lugar de dárselas después? Porque le cuento a los amigos oyentes y televidentes que el sistema más o menos, a grosso modo, don Luis y doña Eliana por supuesto lo explicarán mucho mejor, es así: yo me endeudo, logro que alguien me preste, y para que alguien me preste voy al banco Randall Rivera y compañía. Entonces digo, señores, necesito que me presten plata. Bueno, ¿y con qué garantía le presto plata a usted? ¿Cuánto? Entonces yo digo, es que voy primero en las encuestas, entonces seguramente más o menos sacaré tal cantidad de votos y respecto a esa votación el tribunal me va a devolver plata después y con eso yo le pago. Ok. A veces es con ese financiamiento que es en deuda que estoy asumiendo yo como partido. A veces emito bonos, que son certificados de cesión de deuda, en el nombre correcto. Entonces yo llego con un bono aquí a Monumental y digo, necesito comprar 10 millones en publicidad. Y yo, ¿cómo me va a pagar? Con bonos. Me da los bonos. ¿Y cómo voy yo a hacer los bonos efectivos? No te preocupes, porque es que vamos de primero en las encuestas, entonces yo sé que vamos a sacar tanta plata y después el tribunal me las va a dar. Todo este enredo no se elimina si yo no le devuelvo la plata a los partidos, sino que se la doy de entrada en el proceso electoral y digo, tome, gaste, ahí tiene el efectivo, no tiene que ir a endeudarse, no tiene que ir a pedirle prestado a nadie y no tiene que generar bonos. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer, de hecho es así, porque lo cierto es que funciona en principio como usted lo indica. Y los bonos además sirven para garantizar o para establecer una garantía de pago a los bancos. Los bonos siempre juegan, no solo para comprar publicidad ante medios, sino igual también como garantía bancaria. Okay. Pero la Constitución desde hace ya décadas establece que una parte de la contribución tiene que girarse por adelantado. Pero es así. Correcto. Digo, y entre la gente que me está oyendo, cuando dice así es muy pequeñita. Y entre más partidos haya, el que hay que repartirlo entre más personas y más pequeñita se va haciendo. Claro. Nuevamente nos salta el tema de la proliferación de partidos también como un fenómeno que refuerza problemas. El tribunal lo ha analizado y ha considerado imperioso aumentar el porcentaje de adelanto. En este momento, don Luis, ¿cuánto se adelanta? Alrededor del 15% de la bolsa total. Entonces agarramos y decimos, bueno, esta es la deuda política completa. El 15% lo vamos a dividir, a ver, señores, ¿cuántas fuerzas políticas hay? Y hay que dividirlo exactamente en la cantidad de fuerzas políticas que hay. Los partidos provinciales reciben menos que los partidos nacionales. Los partidos nacionales tienen una tajada más grande del queque.
Entre cada categoría sí se reparte exactamente por igual, pero repito, si somos esa enorme cantidad de agrupaciones políticas, se va haciendo más pequeño. El proyecto de reforma en esta materia que presentamos hará unos 8, sí, hace bastantes años, propone aumentar el porcentaje que se adelanta. Sin embargo, hay que ser cuidadosos en el sentido de que ese partido al cual se le está adelantando puede al final no tener un caudal de votos suficiente para devolver lo que no le correspondía. Claro. Y muchas agrupaciones no están en capacidad de garantizar la eventual devolución. Así que también se comporta ese adelanto de una manera diferenciada para los partidos que tienen escasos recursos financieros. ¿Y cómo se hace en ese instante? Digo, si yo fundo un partido que se llame Cartago Campeón, y entonces me inscribo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, hago lo que tengo que hacer para inscribirme y resulta que en 2022 Randall es candidato presidencial de Cartago Campeón. Por primera vez en la historia un partido nuevo, llego y digo, bueno, mi tajada del 15% de la deuda política. Correcto, tienen que presentar una garantía líquida para respaldar la eventual devolución que tiene que hacer de esos recursos en caso de que ese partido no obtenga votos suficientes que respalden el adelanto. Una garantía líquida es decirle, don Luis, yo aquí tengo la sede del partido, porque si no le puedo pagar, aquí puedo hipotecar la sede y le pago en un préstamo. No, porque eso sería una garantía real, no líquida. Líquida es plata. Por ejemplo, un aval bancario. ¿Por qué? O un certificado de depósito a plazo, en fin. Algo que se convierta en efectivo. En efectivo inmediatamente, porque si ese partido no llega a tener votos suficientes, esa plata no le corresponderá a él, sino a otra agrupación. Por tanto, necesitamos realizar de manera inmediata esa garantía para pagárselo, para girarle el dinero al partido que en realidad sí alcanzó el derecho a la contribución del Estado. Otra cosa que hay que tener cuidado es que repartir plata por adelantado sin garantías, etcétera, puede convertir la fundación de partidos políticos en un negocio. Y eso lo hemos visto en la experiencia comparada. Si usted establece que va a tener una suma de dinero por adelantado, sin garantías ni nada, con solo inscribirse, pues tendremos una cola muy larga para recibir ese dinero. Por eso es que se establece que el acceso a ese dinero debe de ser garantizado con el propósito de asegurarnos que es una fuerza política de significativo apoyo ciudadano. Pero cierra, de alguna forma también perversa, cierra la oportunidad de que surjan nuevas fuerzas políticas, porque se resume en esto: o si usted tiene plata, garantía líquida, si usted tiene plata, puede entrar al juego. Si no tiene plata, no. Precisamente por eso el componente que hay que agregar a la ecuación son las franjas electorales. Ahí sí, ahí se trata de un acceso por igual de todas las agrupaciones para poder colocar mensaje político ante la ciudadanía. Esa suma no, vamos a ver, esos recursos no suponen reembolso ni nada por el estilo, es un aporte ciudadano, un aporte que da el Estado para dar una visibilización pareja a todas las agrupaciones políticas. Si además es que usted reparte plata por adelantado, sin garantías, no tiene ninguna manera de asegurarse de que esos recursos no paren en actividades que no son para las cuales se están girando. Lo que me está diciendo es que, por ejemplo, yo tengo muchas deudas, entonces hice un partido Cartago Campeón, en el 2022 me lanzo, voy y cobro mi porcentaje de deuda adelantada, y alguien me dice, mira, pero no vas a ganar, no importa, lo que necesitaba era la plata para ir a pagar lo que necesitaba pagar. Exactamente, es desviar fondos que están destinados a la promoción de la democracia, de los procesos electorales, que terminan en las bolsas de intereses particulares. Don Ronald, me gustaría acotar un poquito lo que usted comentó sobre el dilema que tienen ustedes como periodistas para definir a quién van a invitar a un debate. Nosotros como tribunal y como Instituto de Formación también, pues tenemos claro esa situación, y en ese sentido desde el IFET desarrollamos el proyecto Votante Informado, y en ese proyecto planificamos un debate que incluye siempre a todos los candidatos.
nosotros lo hacemos precisamente considerando la necesidad que tienen todos de ser visibilizados. Este año fue el 7 y el 8 de enero, es un proyecto de más amplia cobertura, incluye programas radiales, hay convenios con el CINAR, con Flaxo. Es un proyecto que hacemos en conjunto con varias instituciones, cuyo objetivo es por lo menos tratar de darle la oportunidad a todos los candidatos de ser conocidos por la ciudadanía, por lo menos en los programas valga la redundancia, que programamos y los debates que realizamos. Claro, pero vea el otro problema. El tribunal hace el debate de candidatos presidenciales, sí. Lo tiene que partir en dos para que sea viable. Claro. Pero digamos, Monumental dice, yo me como el pleito, y nos lo comimos 2 veces seguidas, de hacer debate de candidatos a diputados por provincia, sí, como un tema de acceso a la información. Entonces, el primer día que nos planteamos eso, yo agarré y empecé a revisar las primeras provincias. Vamos a ver cuántos candidatos hay. Por Dios, 18, 22, 19, yo decía, no, ahí nos dimos cuenta que teníamos que establecer. Entonces, el tribunal hoy le ha buscado o le ha encontrado la comba al palo para hacer un debate presidencial. Pero imagínese que activamente el tribunal quiera todavía ampliar su contribución, digamos, a la democratización de la información y haga debates entre candidatos a diputados. Doña Eliana, ¿no puede? Se le sale de las manos y caemos en la perversión nuevamente de la cantidad de partidos políticos incentivados a participar en las elecciones nacionales, ¿no, Luis? Sí, efectivamente, el régimen que rige para los medios de comunicación es diferente a las obligaciones de instituciones públicas. Nosotros tenemos la obligación legal de invitar a todos sin excluir a nadie. En cambio, los medios privados tienen la posibilidad de escoger a quienes invitan, siempre y cuando haya un criterio objetivo de por medio en esa selección, como usted apuntaba hace un rato. Y efectivamente, todo el sistema electoral costarricense ha sido construido sobre la idea de un número racional de partidos políticos. Claro. Además, todo el sistema de financiamiento está construido bajo la idea de que los partidos eran capaces de recaudar por sí mismos dinero que aportaban sus militantes y sus simpatizantes. En este momento, la mayoría de las agrupaciones dependen casi al 100% de la contribución pública. Y eso no fue visualizado de esa manera al momento de crear el sistema de financiamiento. Nuestro sistema de financiamiento suponía que los partidos eran capaces de recaudar fondos, gastarlos en política y que el Estado se los reembolsara. Pero como no tienen capacidad de recaudar fondos en este momento, dependen de los préstamos bancarios que se apalancan con los bonos, claro, de financiamiento. Por eso es que hay que romper ese círculo vicioso, eliminar los certificados de contribución del Estado, ampliar el adelanto, establecer la franja electoral, establecer transporte gratuito de electores el día de las elecciones para que esa factura se baje a cero. Cuando hay factura. Exacto. Establecer incentivos fiscales a las donaciones en favor de los partidos políticos, las pequeñas donaciones, que era otra parte de la receta que el tribunal en su momento recomendó. Si no, repito, vamos a seguir presentando procesos electorales, repito, con sesgos de inequidad, donde solo 3 o 4 tienen capacidad real de generar recursos y 2, de tener acceso a medios de comunicación. Antes de pasar al siguiente tema, creo que Daniel Calvo, que es uno de nuestros analistas, que es politólogo, también dan el clavo un comentario que nos hace. Dice, en agosto el periodo de sesiones extraordinarias se cumplirán los 4 meses que establece la Constitución Política para nuevamente aprobar reformas electorales. El tribunal pregunta, ¿presentará algún borrador en esa línea? Porque ya José María Villalta presentó una moción para crear una comisión de reformas electorales en la Asamblea Legislativa. Sin duda, en este segundo semestre nosotros vamos a concluir un periodo de reflexión en el cual vamos a resaltar cuáles han sido los puntos fuertes de la organización de este proceso y aquellos aspectos dignos de mejorar, y a partir de esa reflexión valoraremos sobre la relevancia de
presentar proyectos de reforma electoral. De hecho, este proyecto, el que yo le mencioné, me parece como el más relevante de todos, y ojalá que exista el espacio político necesario para reactivarlo en la corriente legislativa. Ahora bien, don Luis, cuando usted guste le da la palabra a doña Ileana respecto al IFET, en la estructura de los partidos, esto es una realidad hoy y en los últimos años. El partido tiene un comité político o ejecutivo, ¿no? Pero en elecciones nacionales esa autoridad de toma de decisiones casi siempre se ve secuestrada al propio por la mecánica electoral, es decir, por el comando de campaña, ¿verdad? Entonces realmente los que toman decisiones respecto al endeudamiento del partido, a las garantías líquidas que se presentan, al acceso a un montón de cosas, es el comando de campaña junto con el candidato presidencial. Pero una vez finalizadas las elecciones, cuando se pierden las elecciones, en el caso de la gran mayoría de partidos que no ganan, la responsabilidad se devuelve al comité ejecutivo. Lo acabamos de ver y no pretendo por supuesto que adelante criterio respecto a Restauración Nacional. Resulta que Restauración Nacional genera, igual que todos los partidos políticos, su comando de campaña, es el que decide respecto a las deudas. Un día esto don Héctor Fernández nos aclaraba que alguien del comité ejecutivo, el tesorero, el presidente o quien deleguen formalmente, es el que firma, digamos, los contratos que está generando el comité de campaña. Lo que pasa es que después, cuando pierden, el que tiene que hacer frente es el partido político. Y el comando de campaña desaparece, porque no es parte de la estructura formal. ¿Qué le parece a usted? No, de Restauración Nacional, en términos generales de los partidos, esa práctica, ¿no debería ser el comité ejecutivo el que siempre tenga el protagonismo? Sin duda es una situación perversa, bastante extendida en lo que es la práctica política costarricense y en la historia nacional. La verdad es que cada partido tiene un comité ejecutivo nacional que es fruto además de un proceso democrático que parte de las bases del partido, para que en el momento cumbre de la política, que es en una campaña, sean apartados y sustituidos por una estructura paralela de mando. En todo caso, esa estructura formal no puede ser del todo obviada, porque, como usted bien lo explicaba, los contratos tienen que ser firmados por el representante legal, las decisiones vinculantes son las que toma el comité ejecutivo, pero lo cierto es que también en algunos casos se convierte en una forma de evadir responsabilidades. Parece yo no fui, fue TT. Claro, pero además es una estafa a la democracia, porque si yo Randall, pertenezco a un partido político, soy parte de sus bases, la estructura que yo escogí es la del comité ejecutivo, que pasó por todos los procesos internos. Justamente. Entonces, cuando el comité ejecutivo se ve sustituido en la práctica, puede ser no en lo formal, por un grupo de personas que llevan el comando de campaña, digo, es una estafa a mí como base del partido. Y también nos está poniendo en evidencia que hay algunas agrupaciones políticas que funcionan como franquicia política. Es decir, que una cosa es el partido y otra cosa es el líder que es postulado como candidato, que a veces no tiene ni siquiera trayectoria dentro del mismo partido. Esto también se liga con ese proceso de profundo debilitamiento que han tenido las agrupaciones políticas y de su incapacidad de ser escuelas de formación política, como lo comentábamos hace algún rato. Note que una de las principales preocupaciones del Código Electoral fueron crear reservas de ese financiamiento público para que los partidos pudieran reembolsar gastos en época no electoral para apoyar su organización política por una parte y sus procesos de capacitación. Bueno, las reservas de organización todos los partidos han podido aprovecharlas, pero las de capacitación se han subutilizado en alrededor de un 80%. Es decir, de las reservas de financiamiento, la mayoría de esos recursos están ociosos en el Ministerio de Hacienda, en la Tesorería Nacional, esperando que los partidos lo utilicen. Que los partidos no utilizan los fondos que tienen gratis para capacitación. La mayoría de esos recursos están subutilizados. Claro, funciona bajo la misma lógica, el partido tiene que hacer la inversión y nosotros después le reembolsamos los gastos. Claro. Pero vea qué sencillo, es cosa de tener un capital semilla para capacitación que me permita luego obtener el reembolso y financiar, darle vuelta a esos recursos. Estamos hablando de reservas millonarias, de muchos millones de colones ociosos,
Porque los partidos no se ven como escuelas de formación política. Creímos que el crear esta reserva iba a ser una zanahoria para promover el recuperar esa generación de liderazgo al interno de los partidos políticos. No me diga quiénes no son les los gustó burros. la zanahoria. No me diga quiénes son los burros detrás de la zanahoria, pero lo cierto es que, ¿tiene idea de cuánto es esa plata ociosa? No tengo los datos, no sé si doña Iliana. Sí, el saldo acumulado para 2017 eran 4.725 millones. 4.725 millones de colones. Sí, señor. Ahí guardados. Guardados. ¿A qué se debe, piensan ustedes que se debe esto? ¿Al abandono justamente de la idea de capacitar o...? Porque si yo uso esa plata, tengo al Tribunal de Elecciones encima mío. Encima mío me refiero fiscalizando mis gastos. ¿Es porque no me gusta eso o porque no quiero capacitar a nadie? Yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es que la exigencia que ha establecido la legislación para poder reembolsar esos gastos es que los procesos de capacitación sean paritarios. Y esa es una exigencia que algunas agrupaciones no han podido o no han querido superar. Segundo, pienso yo que hay en el momento de las elecciones hay prioridades y la prioridad es ganar, sin duda. Sí. Y la necesidad de capacitación va quedando, digamos, como en un tercero o cuarto lugar. También hay dirigencias que no quieren capacitar, porque también están temerosas del surgimiento de nuevos liderazgos que le disputen su posición de poder. En fin, hay un conjunto diverso de factores, pero el principal, sin duda, es que los partidos no se ven en ese rol cívico que les corresponde. Don Luis, para terminar de hablar de temas electorales, porque el tribunal es más grande que las elecciones y quisiera aprovechar también un rato hablando sobre otras cosas. Bueno, esto es electoral, pero es de participación ciudadana, los plebiscitos me parecen fundamentales, y también, por supuesto, el tema del registro civil, que quisiera aprovechar también para conversarlo con ustedes. En este proceso, si yo, para ser muy taxativos, hay varios diputados escuchándonos esta mañana y yo quiero tener la idea clara. Si yo le digo 4 prioridades que el tribunal necesita hoy ya incluir en el Código Electoral, si estuviéramos en el cielo de los tribunales supremos de elecciones, ¿cuáles son los 4 puntos? Lo primero que habría que incluir en la Constitución y en el Código Electoral es este replanteamiento del modelo de financiamiento de partidos políticos. ¿Desaparecer bonos? La receta supone desaparecer bonos, aumentar el porcentaje de adelanto, introducir la franja electoral, cuarto, transporte gratuito el día de las elecciones, y quinto, incentivos fiscales a las pequeñas donaciones en favor de los partidos. ¿Quién podría estar en contra de esto? No sé, en el 2012 tuvimos en contra a todos los empresarios de radio y televisión, sí, empezando por ahí, porque los afecta en un doble sentido. Primero, la franja es gratuita, sí, a cambio del uso del espacio electromagnético que es del Estado. Y segundo, baja la contratación de publicidad electoral. Esos intereses reaccionaron de manera inmediata y bloquearon la discusión de ese proyecto de ley. Radio y tele. Sí, porque justamente parte de del sacrificio que supone la franja electoral pesa sobre las empresas de radio y televisión. Y habrá algunas personas que no están interesados en una mayor equidad en la contienda. Claro, pero finalmente vamos a ver, yo entiendo el poder fáctico que tienen, no la prensa, sino los medios de comunicación, que es diferente. Los medios de comunicación son una empresa. La prensa guarda ciertos límites, inclusive respecto al poder político empresarial interno de las empresas. Y son un poder fáctico, igual que los empresarios en términos generales son un poder fáctico, pero ciertamente los que deciden son los diputados. Los diputados son los que estuvieron en contra final, o sea, los que ponen el dedo no, hoy el botón para votar en la Asamblea Legislativa son los diputados, la mayoría estuvo en contra. Peor aún, el proyecto ni siquiera se discutió. Languideció y murió en la corriente parlamentaria sin siquiera haber sido discutido en serio. Pero vea qué interesante, posteriormente viendo
digamos, las resistencias a la franja en sentido estricto que planteaba, sugerimos un proyecto donde pudiéramos utilizar recursos de la contribución estatal para pagar esos espacios mínimos en radio y televisión. Tampoco se discutió el proyecto. Don Luis, pero vamos a ver, yo entiendo la resistencia a la franja, eso me queda clarísimo, pero por ejemplo, desaparecer los bonos, aumentar el adelanto, el transporte gratuito y utilizar parte de la contribución estatal y los beneficios fiscales, ¿a quién le molestan esos cuatro? Pienso yo que de ese proyecto la medida insignia era la franja electoral, y que por estar contemplada el proyecto, repito, ni siquiera era lo que lo hacía inviable. Exacto. Exacto. Ahora sí, pero precisamente por eso hicimos un replanteamiento de cara a una elección municipal, entendiendo de que la franja electoral la pagara el tribunal de la contribución del Estado, claro, y tampoco prosperó. Para matar esas objeciones. Exacto, ese elemento tóxico en términos políticos lo pretendimos acabar o eliminar, diciendo, está bien que esa pauta publicitaria igualitaria se financiara con parte de la contribución del Estado. Ni siquiera tampoco fue discutido. Yo me siento muy orgulloso porque hoy tenemos a todos nuestros analistas escuchándonos. Gustavo Araya, que es uno de nuestros especialistas en comunicación política, dice: el Tribunal de Elecciones debe articular en conjunto con diversos sectores esas propuestas, no esperar a que sucedan por una suerte de sinergia. ¿Lo hace, don Luis? Yo creo que hay que tener... más allá de que tener esperanza de que pase. Sí, yo creo que hay que tener claro de que los roles son distintos. Nuestro rol no es hacer la ley. Nuestro rol es aplicar la legislación que proviene de la Asamblea Legislativa. Desde luego que es parte de nuestra responsabilidad impulsar modificaciones al ordenamiento electoral, y de hecho lo hemos hecho de esa manera. Sin embargo, cuando uno se topa con resistencia política, nada puede hacer. A mí me hace mucha gracia porque cuando estaba esta discusión de la franja electoral, ningún partido político salió a defender la iniciativa. Es más, ninguno de los analistas políticos salió a defender la iniciativa. Creo que hay un tema también de responsabilidades de aquellos que podían acoger esta iniciativa y respaldarlas. Nos vimos solitos en el centro de la crítica de los medios de comunicación, y nadie respaldó la iniciativa. Aquí hay un tema que cada uno tiene que responsabilizarse por cuál ha sido su desempeño en este terreno. Dice Iván Barrantes, también que ha trabajado en muchas campañas políticas, dice: la franja electoral es una trampa, democratizar la pauta, pero la inversión se traslada a la producción. Entonces los comerciales de 5.000 colones versus superproducciones de $100.000. Y entonces lo que le percibo, digamos, de su crítica es que aunque usted democratice la franja, la parte perversa de lo que estamos viendo se traslada a la producción. Ciertamente la franja tiene sus desventajas y tiene sus aspectos débiles. Esa es una. La otra es el tender a una espotización de la discusión electoral, como en México, por ejemplo, han reflexionado. Sí. Pero lo que es obvio es que da un piso de visibilización que hoy no existe. Sí, claro. A mí inclusive no me convenzo, digamos, como comunicador en términos generales, no del tema de las franjas, don Luis, sino del tema de lo que nosotros consumimos como electores. Yo me sentí muy orgulloso de que los dos debates de Monumental, el de la primera ronda y el de la segunda ronda, fueran reconocidos como los mejores debates, porque realmente el trabajo que hicimos fue basarnos en los planes de gobierno. Y si hay algo que a mí me enorgullece como costarricense, ya no solo como comunicador, es que en esta última elección, en la segunda ronda, los planes de gobierno jugaron un papel fundamental, porque yo nunca había visto que tanta gente le pusiera atención a si decía o no decía un plan de gobierno. Porque el tribunal siempre los ponía en la página en la página web, y decía: por Dios, ¿cuánta gente no leemos esto? Bueno, resulta que el éxito en esta última elección, para trasladarla a la discusión seria, fueron los planes de gobierno, y eso me alegra. Así es que yo aspiraría en lo macro, ya no digamos en lo específico del acceso a la publicidad, de que cada vez pese más las ideas concretas en los planes de gobierno y cada vez pese menos el anuncio emocional
de 30 minutos de un spot publicitario. De hecho, en este plan B que le menciono de financiamiento, la idea era que la plata no se le diera a los partidos políticos, sino que los que hacían producción y los que hacían difusión de la comunicación de los partidos, nosotros les pagáramos directamente la factura. La idea era financiar no solo la difusión, sino también la producción de estos spots o de estos y así campos. Superar el tema de, y así superar la crítica que se mencionaba. Sí. Son las 9:59, permítame ir a una pausa comercial. Regresamos en el tema de los plebiscitos. ¿Qué me interesa a mí hablar con ustedes? Bueno, resulta que existe la herramienta, la usamos. A la hora de usarla no llega la cantidad de gente necesaria para volverlo vinculante. Pero además el sistema tiene algunas cosas raras. Por ejemplo, en la que acaba de pasar en Paraíso. No, en Paraíso, en Nicoya, por ejemplo, ¿verdad? Que era un distrito en específico, y resulta que todos los pobladores del cantón tenían que votar. Entonces podría ser no, creo que pasó. Y a la gente no le interesa. Si yo vivo en Desamparados y resulta que vamos a llevar a elección popular, si algún distrito puriscal se vuelve consejo distrito, no, es que estoy dando mal el ejemplo. Si yo vivo en un cantón muy amplio y hay un distrito muy alejado de mí que va a ir a votación a ver si se vuelve consejo distrito, si yo vivo a 100 kilómetros realmente no me va a importar nada, pero voy a sumarle al abstencionismo que hace que el resultado no sea vinculante. Eso me parece una trampa del sistema, pero lo hablamos al regresar. Son las 10 en punto de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Las decisiones ciudadanas llevadas a las urnas, más allá de escoger alcalde, más allá de escoger diputado, más allá de escoger presidente, es decidir, cada vez tenemos más opción de decidir los caminos que sigue nuestra comunidad, nuestro distrito, nuestro cantón, en términos nacionales, pero resulta que cuando tenemos que ir a las urnas, no vamos. En Paraíso se convoca a un plebiscito para ver si despiden al alcalde. La mayoría de gente que va a votar está de acuerdo con destituirlo, pero no alcanza el porcentaje que se necesita, que creo que era un 65%. La votación tenía que representar, si mal no recuerdo, el 10%. 10% del padrón. Pero el sí, o sea, no era que el sí ganaba por la mitad más uno, don Luis. No. Sino que tenía que llegar al 65% de la votación. Eso también podría considerarse una trampa del sistema. Primero votó un poquititico de gente, alcanzó el 10, pero votó muy poca gente. Pero la voluntad de la mayoría es que el alcalde de Paraíso no esté. Ganó por un margen de error. Sí, varios mecanismos de participación popular están construidos con algún nivel de desconfianza frente a la posible manipulación demagógica del electorado. Véalo, por ejemplo, en materia de referéndum nacional, donde hay una serie de materias más de la cuenta, para mi gusto, que no pueden ser sometidas a referendo. En el caso del plebiscito revocatorio de mandato, está construido, yo lo he dicho siempre en términos académicos, estaba construido para hacer imposible la revocatoria del mandato. Sí. La realidad me demostró que estaba equivocado, porque sí se aprobó una revocatoria de mandato en Pérez Celedón hace algunos años. Pero en todo caso, el mecanismo es difícil de transitar. Claro que hay que también tener cuidado de establecer niveles de participación mínimos para que la destitución realmente represente el sentir de un sector significativo de la sociedad cantonal de que se trate. Pero sin duda a estos mecanismos hay que hacerles algún nivel de ajuste para guardar ese equilibrio en el respeto de la manifestación de la voluntad popular, pero eso sí garantizando de que haya un mínimo de participación para reconocer esa voluntad mayoritaria en contra de la permanencia de un alcalde. Claro, pero es que si usamos el ejemplo de Paraíso, en términos muy sencillos uno podría decir, plebiscito arrojó
varias conclusiones. Una, a uno de cada 10 personas del Cantón de Paraíso le importa lo que pasa en su municipalidad, porque solo uno de cada 10 fue a votar. Si seguía o no, no importa por lo que votó, pero al resto no le importó. Okay. Del 10% al que le importa lo que pasa en la municipalidad, un poquito más de la mitad quería un cambio, un poquito menos de la mitad no lo quería. En las democracias se respetan las mayorías. Este sistema en particular, para destituir a los alcaldes por plebiscito, resulta que no solo irrespeta, siento yo, a los que le importaba ir a votar, sino a la mayoría de los que les importaba que decidió otra cosa, y por donde está puesto el límite de decisión, no se respetó el criterio de la mayoría. Sí, pero tenemos que recordar que ese 90% que no participó tiene el 90% del mandato dado al alcalde, y no pareciera suficiente que una medida tan drástica como es eliminar una representación popular pueda tomarlo una cantidad tan pequeña de ciudadanos que represente tan solo el 10%, por más que de ese 10% la mayoría esté inclinada por una u otra decisión. También recordemos que la revocatoria de mandato puede generar ambientes de gran inestabilidad política, que es contra lo que se está precaviendo este tipo de mecanismos. Es decir, asegurar que a un alcalde o a un diputado o a un presidente en aquellos países donde existe esa modalidad, solo se le trunque su mandato cuando existe un sentir mayoritario en contra de la continuidad del funcionario. Claro, de hecho, aquí vamos a una pregunta más académica y de fondo, doña Eliana, que es: ¿cómo hacemos para que a la gente le importe lo que pasa en su cantón? Bueno, ese es un tema que nosotros hemos venido trabajando desde... Perdón, doña Eliana, ahora sí. Es un tema que hemos venido trabajando desde los anteriores procesos electorales municipales. Tal vez ustedes recordarán que en las anteriores elecciones nuestra campaña política a nivel institucional era "su municipalidad importa". La idea era decirle a la persona lo que importa en su cantón y afecta a usted, lo que importa en los parques, en la recolección de todos los servicios que da la municipalidad le afectan directamente a uno como ciudadano o como ciudadana de ese cantón. Nuestros esfuerzos han sido tratar de sensibilizar a la ciudadanía sobre este tema, porque efectivamente los resultados, no solo a nivel de un proceso como un plebiscito que usted acaba de señalar, sino los resultados de las elecciones municipales, pues lo que muestran es una gran apatía de la ciudadanía, son procesos electorales con altos niveles de abstención. Desde la perspectiva de nosotros como tribunal, lo que hacemos es hablarle a la ciudadanía, así como tenemos el programa de votante informado para elecciones nacionales, pues también lo tenemos para elecciones municipales, con la complejidad que eso supone, porque estamos hablando de 81 cantones, ahora serán 82, y tratar de que todos los ciudadanos y ciudadanas entiendan que es ahí, es como decir en su propia casa, o sea, me importa lo que pasa en mi casa, me tiene que importar lo que pasa en mi barrio, de mi barrio a mi cantón, y es un sentido de identidad que lamentablemente se ha perdido. Perdón, permítame agregar lo siguiente: es muy interesante como los niveles de participación en municipales y en nacionales es muy diferente. Sí. Nacionales nos mantenemos alrededor del 70% de participación, mientras que en las municipales la abstención es mayor al 70%. Pero no solo eso quería destacar cómo en las elecciones nacionales el fuerte de la abstención está en las fronteras y en los litorales. En cambio, en la elección municipal, el fuerte del abstencionismo está en el gran área metropolitana, en el centro del país. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que en esta gran área metropolitana el sentido de comunidad tiende a ser muy escaso. La verdad es que yo duermo en Escazú, pero no me liga a Escazú nada, digamos, nada de lo sentimental, nada de lo real, porque mis intereses no están en Escazú. Escazú es como un barrio dormitorio,
Claro. Donde mucha gente pasa sus noches, pero trabaja y tiene sus intereses colocados en otro lado del país. Si me lo permite, ¿dónde creció usted? Exacto. Bueno, yo crecí en la zona de la Sabana. No estoy ligado ni siquiera por una historia familiar con el Cantón de Escazú. Claro, yo Randall no voto en el Cantón de Cartago. Yo soy del Cantón Central de Cartago. Ahí nací, ahí viví, ahí me desarrollé, ahí tengo mis lazos emocionales y vivo en la Unión. Es decir, voto en la Unión, pero realmente todos mis lazos están conectados con el Cantón Central de Cartago, donde yo no decido nada. Pero vea que, por ejemplo, hay zonas del país donde hay una alta participación. Me acuerdo uno de los cantones de Guanacaste, que fue el de mayor participación en las pasadas elecciones municipales. Nandayure, me parece. Pero es que ahí el sentido de comunidad es muy intenso. Claro. Y el peso de la municipalidad en la calidad de vida de los ciudadanos es mucho más significativo de lo que pasa en Escazú. Entonces, creo que el desinterés por lo municipal también pasa en muchos escenarios por ese débil sentido de comunidad que tienen distintos cantones del país. Vamos al otro plebiscito, que es el de Nosara, el que se hizo para establecer si Nosara iba a ser un consejo de distrito. En ese en particular, en los votos preliminares de la última nota que hicimos, habían votado por el sí, porque sí se hiciera un consejo municipal en Nosara, 5.293 votos, consejo de distrito, 5.293 votos. Por el no habían votado 2.680, es decir, casi se duplicó la cantidad de gente que sí quería el consejo que la que no. Pero resulta que los que estaban llamados a votar en el plebiscito eran los 40.863 habitantes de Nicoya. Por lo tanto, el sí, para que ganara, necesitaba contar con 6.130 votos. Aunque hubo un apabullante triunfo del sí, no logró que fuera vinculante porque no alcanzó los 6.130. Caemos exactamente en el mismo tema de Paraíso, en el sentido de que la mayoría apabullantemente quería que sí, pero lo que ahí sí me parece una trampa del sistema es que los distritos de Nicoya son Nicoya, Mansión, San Antonio, Quebrada Honda, Sámara y Nosara. Respecto a la decisión específica, si uno de ellos se convierte en consejo de distrito, Nosara, tenían que votar los vecinos de Sámara, de Quebrada Honda, de San Antonio, de Mansión y de Nicoya, que la lógica me dice no les importaba mucho, algunos de ellos tal vez lo que pasara en Nosara en lo particular, ¿no? Bueno, habría que ver cada caso en concreto, pero la verdad es que una fragmentación relativa que produce la creación de los consejos de distrito sí puede ser de interés para todos los distritos del cantón, más en casos donde un distrito es fuerte en la recaudación de tributos y con su separación como consejo de distrito va a significar una merma de las arcas municipales en cuanto a proyectos que beneficien a otros de sus distritos. Sí. Creo que ese tipo Está interesante, pero ¿usted sabe cuánta distancia hay entre Nicoya y Nosara? No, ni idea. 48 kilómetros. Es 1 hora y 23 minutos en carro entre el centro de Nicoya y Nosara. Le entiendo y le compro el punto respecto a que eso directamente tiene que ver con los fondos municipales, ¿verdad? Pero le insisto en mi punto. A alguien que está a 50 kilómetros de otro distrito, realmente yo no me voy a mover el día del referendo, el día del plebiscito, perdón, yo no me voy a mover por algo que pase a 50 kilómetros mío y que realmente no tiene ninguna, en mi vida diaria no tiene es lo que yo pienso, no tiene ninguna influencia directa, porque si ya no me importa lo que pase en la municipalidad, mucho menos me importará que disminuyan los fondos de la municipalidad. Sí, claro, pero debería de importar, porque lo cierto es que esa decisión sí va a impactar en la calidad de vida de los demás distritos del mismo cantón. En fin, este término este tipo de fenómenos que hacen a la pertenencia o no a determinadas unidades territoriales generalmente tiende a ser más bien muy intenso. Recuerdo la disputa histórica de Cóbano, Paquera y Lepanto, en el sentido de si siguen siendo distritos del Cantón Central de Punta Arenas o bien se incorporan a la provincia
Guanacaste. Esto sí ha generado tradicionalmente una disputa particularmente intensa. Claro. Debería también de importar si un distrito se aparta relativamente de una integración cantonal. Helder García dice, los nozareños votaron por el sí, los del Cantón Central votaron por el no, lo que me lleva a un viejo tema, digamos, de la autodeterminación de los pueblos. ¿Quiénes son los que deberían decidir? Los que deberían decidir si se salen o no, el cantón completo o los vecinos de Nosara. Desde mi punto de vista, la definición constitucional le da reconocimiento de identidad territorial con gestión de autogobierno a los cantones, no a los distritos. Okay. Hablemos de dos temas más que me quedan pendientes. Uno es la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones respecto, don Luis, a si un candidato presidencial puede bloquear o no a un seguidor en redes sociales. A mí me llamó enormemente la atención. Yo no estoy de acuerdo en el fondo, pero yo no soy juez, con la decisión del tribunal. Pero más allá que no esté de acuerdo, yo no entendí por qué la Sala Constitucional no se metió al tema, considerando este tema electoral, cuando a mí realmente, lo he conversado con algunos magistrados de la Sala Cuarta, me parece que es un tema constitucional no meramente, digamos, de manejo de una elección nacional. Usted firmó esa resolución, ¿qué le parece, don Luis? Bueno, yo firmé la resolución y voté a favor de la manera en que se decidió. En que sí pueden, en que los candidatos presidenciales pueden bloquear a sus seguidores de redes sociales. Primero hay que aclarar que la Sala ha entendido en este y en otros casos que cuando se violan o se alega violación de derechos fundamentales con ocasión de un proceso político electoral, la competencia para conocerla es del Tribunal Supremo de Elecciones. Por eso el interesado primero lo planteó en la Sala y la Sala lo derivó al tribunal, y por esa razón terminamos nosotros arbitrando la cuestión. Y en cuanto al fondo, o al fondo del expediente, a la decisión que se tomó, hay que recordar que aquí hay dos valores, ¿verdad? El valor del derecho a la información, pero también el derecho al manejo, a la autodeterminación de nuestros datos y de nuestra información. Nosotros entendimos que las redes sociales de un candidato, por más de que sea candidato, sigue siendo un sitio privado y que el Estado no puede obligarlo a que admita o a que rechace seguidores, y en general que el Estado, a través del Tribunal Supremo de Elecciones o de cualquier otra instancia, imponga cómo debe de manejarse esa interacción en redes sociales. A mí me interesan profundamente estos temas, porque en la jurisprudencia de la Sala Constitucional, cuando un funcionario público, que es diferente a un candidato, es correcto, alega una violación a su privacidad, sistemáticamente la Sala Constitucional ha señalado que los funcionarios públicos, y particularmente los de elección popular, es decir, los que ventilan su vida para pedir votos, porque esa es la lógica, deberían de tener un mayor grado de tolerancia, correcto, a la invasión, digamos, de su privacidad, sin perderla del todo, pero que deberían de ser más tolerantes. Lo que pasa es que en los candidatos presidenciales nos manejamos en un escenario un poco gris. No son funcionarios públicos, pero acceden a plata pública para intentar llegar al poder. Varias cosas. En primer lugar, la propia Sala ha entendido que inclusive instituciones públicas pueden bloquear, correcto, siempre y cuando se le advierta a la persona, se le dé una advertencia preliminar y que estén definidos los protocolos correspondientes. Aún las instituciones públicas pueden bloquear. Si lo pueden las instituciones públicas y por ende los funcionarios públicos, con mayor razón un candidato que no es funcionario público, que se está postulando por el acceso a la función pública pero no lo ha logrado. Claro. Por supuesto, una mayor apertura o una mayor resistencia a ese escrutinio público tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? El precio de las urnas. Al fin y al cabo, quien valora si un candidato es suficientemente transparente para exponerse a través de sus redes sociales es el electorado que le vota por él o le vota a otro candidato. Entonces el tribunal entiende de que el comportamiento de un candidato corresponde ser enjuiciado al propio pueblo soberano y a través de la votación.
obviamente, repito, un candidato más transparente, con mucho mayor apertura a interactuar con la ciudadanía, pues naturalmente eso tendrá un impacto político diferente a aquel que se cierra y que bloquea a sus seguidores. El último tema que quería abordar, que tiene que ver con el registro civil. El registro civil ha tomado decisiones recientemente respecto a el cambio de sexo en las cédulas, ¿verdad?, a la desaparición del sexo asignado al nacer del documento de identidad. Esto ha generado polémica, bien que mal, pero leí la semana pasada una solicitud que les hacía la Defensoría de los Habitantes, diciéndoles: señores, no es suficiente. Por un lado, les promueve a que en el tema del sexo asignado al nacer, que puede ser que no esté en su cédula, don Luis, pero si yo me meto al Tribunal de Elecciones aquí, me va a salir y va a estar disponible, digamos, en las bases de datos públicas del tribunal. Una es esa, y la otra les está diciendo: no esperen a que un órgano como la Sala Constitucional, por ejemplo, o la Asamblea Legislativa, defina el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que por la opinión consultiva de la Corte Interamericana ya existe vinculancia suficiente para que el Tribunal Supremo de Elecciones tome la decisión. Es una pregunta importante. De hecho, en el curso de esta semana, si mal no recuerdo, en la sesión del martes, conocimos la comunicación del estimable señor defensor de los habitantes en funciones, y lo que el tribunal hizo fue tomar nota de la posición discrepante que presenta o que formula el señor defensor. Lo cierto es que el tribunal en su momento no tomó una decisión arbitraria, fue una decisión basada en un estudio que hizo una comisión de expertos interna del Tribunal Supremo de Elecciones, que analizó los impactos de esta opinión consultiva y que sugirió una serie de medidas que finalmente se aprobaron. Lo cierto es que en materia de matrimonio igualitario, nosotros entendemos que la opinión es vinculante, pero que en un sistema de control concentrado de constitucionalidad, a quien corresponde anular formalmente la disposición del Código de Familia, que todavía bloquea el matrimonio entre personas del mismo sexo, no es el tribunal, sino en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y en lo que se refiere al sexo de nacimiento, es eso, es un dato histórico que nada tiene que ver con el género autopercibido. Lo cierto es que lo decidido por el tribunal frente al cambio de nombre de las personas y de la población transexual en general, responde a un reclamo histórico de esta población que nos dice que el conocido como que aparecía en la cédula no es suficiente, porque una cédula en esas condiciones era motivo de burla y de discriminación en el acceso a servicios públicos. Pues atendimos a ese reclamo histórico, tuvimos la apertura suficiente que nos la permitía la opinión consultiva para establecer un procedimiento de cambio de nombre paralelo que ya no va a los tribunales de justicia, que supone una tramitación muy sencilla, que no pasa por pruebas estigmatizantes ni nada por el estilo, sino que es simplemente la traducción de un género autopercibido y que se plasma, repito, en una tramitación vía o curso, y que se traduce en la sustitución del nombre de nacimiento por el nombre que la persona elija en concordancia con ese sexo autopercibido. La eliminación del sexo de nacimiento en las cédulas también es necesario para no generar ese tipo de trato discriminatorio, repito, en las gestiones en donde la persona se identifica con su cédula de identidad. Y tener el sexo asignado al nacer en la cédula es un derecho. El tenerlo en la cédula, no. Es que mucha gente, el día siguiente vino aquí un representante del Tribunal Supremo de Elecciones, la cantidad de comentarios respecto a esto, de decir, ¿y dónde queda mi derecho a que salga que yo soy hombre en la cédula? Ahí están en las bases de datos. Además eso no es derecho. Eso no es derecho. Lo que sí es cierto es que el dato histórico del sexo de nacimiento sigue estando en nuestras bases de datos. Y es disponible públicamente. Exactamente. Fue una decisión que molestó de un lado y de otro,
Para unos fue muy atrevido y para otros fue insuficiente. Creemos nosotros que fue una decisión equilibrada, una decisión que atendía a un reclamo histórico, pero una resolución también donde maneja o mantiene la responsabilidad de los diferentes actores institucionales en esta problemática. Don Luis, muchas gracias por venir hoy. No, ha sido un placer acompañarlo. Doña Eliana, muchas gracias por venir. Con todo gusto. 10 de la mañana, 32 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Dirán ustedes, Randall se volvió loco, ¿qué hace sonando la música de la Selección Nacional en Matices? Bueno, porque el fútbol es más que patear una bola, el fútbol es un deporte, por supuesto, pero que tiene que ver con temas sociales, tiene que ver con temas científicos, tiene que ver con emociones. Y entonces, por supuesto, hay todo un departamento Monumental, Deportes Monumental, que se dedica al análisis deportivo estrictamente de lo que pasa, pero nosotros no podíamos abstraernos de lo que pasa en Rusia. ¿Y qué es abstraernos de lo que pasa en Rusia? Bueno, resulta que el domingo la Selección Nacional debuta en Rusia, no solo debuta como conjunto, sino les decía, hay algunos jugadores que en lo individual debutan en un escenario que, discúlpenme, pero no debe ser nada fácil debutar ahí en una cancha de la Copa Mundial de Fútbol. Es por eso que contacté a varios exseleccionados nacionales para que nos cuenten la experiencia de cómo es debutar en una Copa del Mundo, y hay uno en particular que está en Rusia en este momento, Pablo César Wanchop, que un día de esos estuvo con nosotros aquí en Matices, pero que aproveché porque él fue invitado por la FIFA al Mundial y que ha estado en las reuniones que son muy interesantes respecto a las ideas que tienen los intelectuales del fútbol. Son las 10:33 aquí en San José, son las 7:34 en Moscú. Pablo César, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, creo que no ha oscurecido allá en Rusia, ¿qué tal? Sí, muy buenas noches. Son las 7:30, pero sí, no ha oscurecido. Muy buenos días a todos allá. Y nada, acá pues contentos y viviendo una experiencia muy bonita. Pablo, en estos 5 minutos permíteme tocar dos temas. Primero, ¿cómo te ha ido en las reuniones de la FIFA? ¿De qué se ha hablado respecto a cambios que podrían venir en el futuro en el deporte, que indudablemente es el más seguido a nivel mundial? Sí, bueno, se ha hablado de todo, sí, el futuro, el presente y el futuro del fútbol. Se ha hablado mucho del tema tecnológico, del VAR y todo eso. Y hacia dónde va el fútbol también, ¿verdad? Hoy en día pues hay mucha precisión, hay mucha técnica, pero también los jugadores físicamente son ahora más rápidos, más potentes, y bueno, se ha hablado de todo un poco. Hay pues obviamente muchas personalidades acá del fútbol, como Capello, Ancelotti, exjugadores de Sallí, Peter Schmeichel, en fin, mucha gente de fútbol que ha estado en el alto rendimiento y que puedan aportar un poco a lo que viene. Pablo, yo admito que una de las cosas que más me gustó de la entrevista a la que viniste un día de estos en Matices no es hablar meramente del fútbol como práctica deportiva inmediata, es decir, no hablar del partido tal, del árbitro tal, sino hablar en macro de lo que habíamos pasado. Y cuando te pregunté qué cambios incluirías vos, por ejemplo, sé que lo recordás bien, me decías, bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, que cuando expulsen a un jugador, el técnico lo pueda sustituir. Entiendo que estos temas se hablan en esas reuniones, me decías de la tecnología. ¿Cuál ha sido el que más te ha llamado la atención de los temas de cambios que podrían venirse en el desarrollo del fútbol? No, bueno, en términos generales se ha hablado mucho de la metodología de trabajo, por lo que ya le dije, ya le expresé, ¿verdad? Hoy en día ya es un fútbol muy rápido, dinámico, y de lo que se viene, pues en un futuro sí se espera que la edad baje, por ejemplo, por eso mismo, porque hoy en día es rápido, imagínense en 10, 15 años, entonces la preparación todavía más científica. Después lo otro, pues sí, siempre me llamó la atención eso de que inicie un partido y que a los 2 minutos pues se expulse a alguien y ya el partido cambia, ya la gente pues que esperó X partido, que pagó
el dinero que pagó para ir a ver un encuentro y ya es diferente. Entonces eso se ha hablado, pues, lo he comentado también, y bueno, ojalá se haga eco. Pablo, finalmente, la otra parte de la entrevista. Vos debutaste en el Mundial de 2002. La pregunta es muy amplia, pero quiero que seas amplio también en responderme. ¿Qué se siente debutar en un Mundial, Pablo? Bueno, primero que todo es todo el anhelo de todo futbolista, y han habido grandes futbolistas que no han tenido esa oportunidad de jugar un Mundial. Son sensaciones, no sé, encontradas. A mí se me vino a la mente todas esas mejengas que tuve en el barrio, que siempre decía que iba a tener esa oportunidad de ir a un Mundial, o trataba de emular algún movimiento de algún jugador de moda en ese momento, de cuando uno estaba pequeño, y tener esa posibilidad, esa sensación de estar en ese gran escenario, en los grandes escenarios, pues de mucha alegría, mucho orgullo, de poder demostrar lo que uno podía hacer en un campo de juego. Pablo, muchas gracias de verdad por regalarnos estos minutos, que te vaya bien en Moscú. ¿Hace mucho frío a esta hora por allá? No, es verano, para ellos es verano, 20 grados está bien. Comparación a lo que viven acá en el invierno, pues este es un verano muy bonito para todos y fresquito. ¿Cuánto queda la Cele el domingo, Pablo? Esperemos la victoria, ojalá que 1-0 está bien, que podamos defendernos bien y aprovechar alguna oportunidad que bueno, la selección en términos generales sí tiene gol, pero tenemos que como equipo saber defendernos. Pablo, muchas gracias. 10:39 en San José de la mañana, 7:39 de la noche en Moscú. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Chao, era Pablo César Wanchope, ex seleccionado nacional de fútbol, que nos acompañaba. También agradezco a don Ronald González, ex seleccionado nacional mundialista, por supuesto, en Italia 90. Ronald, bienvenido a Matices, donde normalmente no hablamos de estos temas, pero que estos temas realmente tocan el corazón. Ronald, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días, Randall. Saludos a toda tu audiencia y de la de Matices, y también un saludo para Pablo allá hasta Moscú. Disfrutando un montón, se lo oían a vos. Qué bueno, que lo aproveche. De hecho, Ronald, he querido este ratito, te lo había hablado así cuando te llamé esta mañana, hablar desde los temas emocionales de lo que es debutar en una Copa del Mundo, porque decía yo que Costa Rica debuta en Rusia el domingo, pero además individualmente para algunos futbolistas es su debut en una Copa del Mundo, y esto indudablemente emociona. Yo recuerdo cuando uno me jingueaba chiquitillo, el sueño era estar en una Copa del Mundo. Vos debutaste en Italia 90, debutaste muy joven en Italia 90 y debutaste además haciendo gol en ese mundial. ¿Qué se siente debutar en un mundial, Ronald? Bueno, es una mezcla de emociones y sensaciones de acuerdo a la edad que uno tenga, y también muchas veces no significa de que uno por ser joven tenga muchos nervios o por tener mucha edad no los tenga. O sea, nosotros éramos en aquella oportunidad un equipo con una edad promedio considero que alta, ¿verdad?, para el mundial. Y habían jugadores que ya tenían muchos años de jugar en primera, que igual estaban tan nerviosos como lo estaba yo. Apenas tenía mi primer campeonato en primera división, ya había ido a un mundial juvenil, y entonces ya uno podía manejar un poquito más emociones. Pero ¿qué se siente, Randa? Se siente ansiedad, se siente nerviosismo, tiene palomas en el estómago, como decimos nosotros acá, tiene muchos pensamientos buenos y malos también, ¿verdad? O sea, siempre los temores que todos los futbolistas enfrentamos, las dudas en algún momento, especialmente por lo que sucede y por lo que pueda decir la gente. Entonces, cuando existen todas esas cosas, hay que tener mucha tranquilidad, mucha madurez, hay que tener mucha confianza, y todo eso se adquiere a nivel de grupo, a nivel de entrenamiento, y eso es lo que yo espero que pueda suceder el domingo con los muchachos
que van a debutar, que lejos de compararnos nos llevan muchísima ventaja, ¿verdad? Porque ya es un equipo preparado, es un equipo ya conocido, con algunos con 13 jugadores están repitiendo del mundial pasado, ya con bastantes jornadas en primera división. Es un equipo muy internacional también, se juegan muchos jugadores en el extranjero. Así que, Randall, no tengo mucho nivel de comparación con respecto a hace 28 años, pero siempre la emoción y el nerviosismo, independientemente de esas cosas, siempre va a existir. Ronald, finalmente, vos jugaste, según la información que tengo, en 65 oportunidades con la selección mayor de fútbol, anotando 5 goles. Los partidos de la Copa del Mundo son los que uno recuerda con más emoción, Ronald. Sí, definitivamente sí. Los partidos de Italia 90 son los que uno más recuerda, porque todos fueron diferentes y también todos significaron algo importante. A pesar de que el último lo perdimos por 4-1, para mí también evidentemente es un recuerdo importantísimo, porque en este partido fue cuando pude meter un gol, y hacer todo eso no es fácil, y por eso siempre estoy tan agradecido, Randall, con mis compañeros de este grupo que me ayudaron tanto, y también muy agradecido con Dios, que siempre me dio esa oportunidad de estar en estos momentos. Ronald, muchas gracias. ¿Cómo queda la serie el domingo? Yo estoy igual que Pablo, ojalá con medio a 0, pero que ganemos. Bueno, sí, pero ¿vos crees que sea posible? Porque digo, yo también quiero que ganemos, pero ¿vos crees que tengamos lo suficiente para ganar? Sí, yo sí considero eso. Yo considero que tenemos lo suficiente y que los jugadores van a sacar esa chispa, van a sacar ese talento que tenemos todos los jugadores ticos, esa iniciativa, todo ese pundonor que nos demostraron y que se han demostrado en otros torneos. Así que yo sigo confiando en que la labor del grupo va a sobresalir por todo lo demás. Ronald, muchas gracias. Bueno, gracias, Randa. Saludos para todos, a los muchachos que han hablado antes de Pablo, que desgraciadamente no pude escuchar, y a los que vienen. Ojalá que tenga más invitados. Gracias, Ronald. A mí realmente se me yo no sé, Glenn, ¿usted vivió el Mundial del 90? ¿Lo recuerda? Bien, sí, usted y yo tenemos casi la misma edad, ¿verdad? Sí, los recuerdos a uno se le erizan la piel, inclusive en ese 4-1 que perdimos contra Checoslovaquia, el gol que hizo Ronald fue impresionante, todos lo celebramos de cabeza, así un cabezazo, muy bueno. Mauricio Lenz dice en Facebook Live, vamos, Cele, ¿ustedes creen que sea posible? Contésteme en redes sociales, que la Cele gane el domingo ante Serbia. Y bueno, interesante sin duda alguna, ¿verdad, Pablo César? Que en el Mundial de 2002, que es cuando él debuta, ya había pasado por grandes escenarios en Europa, sigue contándonos cómo se siente esa emoción de debutar en una Copa del Mundo. Ronald también lo hizo a los 17 años en Italia 90 y bueno, vean que jugó 65 veces con la selección nacional, jugó 4 partidos en el Mundial, que son Escocia, Brasil, Suecia y Checoslovaquia en Italia 90, y Ronald nos dice cómo recuerda específicamente esa experiencia de las Copas del Mundo o de la Copa del Mundo de Italia 90. Ojalá realmente que gane la selección nacional. Además, Glenn, pongan un poco ahí de emoción a esa canción, un toque. Costa Rica está de fiesta, disfruta de la emoción, arriba nuestras banderas, aquí está la selección. Toda la familia disfruta del sabor, como hacen los goles en cada jugada, cuando sale a la cancha nuestra selección. Vamos a ver, a vivir y gritar, Costa Rica va a ganar, la emoción del gol, disfruta del fútbol, apoyemos la selección. Son las 10 de la mañana, 46 minutos, 10:46, escuchábamos a 2 ex seleccionados nacionales, uno de esos Paulo César Guanchop, que está en Rusia, invitado por la FIFA a las reuniones, los congresillos, le llaman ellos, creo, que se realizan justamente en la Copa del Mundo, que arrancó ayer, que hoy registra ya 3 partidos, está jugando el tercero de los partidos. Ayer Rusia goleó a Arabia Saudita 5-0, esta mañana Uruguay hizo lo propio, ganándole 1-0 a la selección de Egipto, y en este instante juegan Marruecos contra Irán, registrando el primer empate entonces de la Copa del Mundo, 0-0, minuto 87 de la segunda parte. Así es que usted lo que puede hacer
en ese momento. Imagínese usted escuchando un partido Marruecos-Irán, no va a entender nada, pero yo entiendo que lo que le importa es el resultado de ese partido, así es que aquí lo tenemos en tiempo real, 88 minutos se juega, 0-0 Marruecos contra Irán. 10 de la mañana con 47 minutos. ¿Qué pasó? Es que teníamos a Walter Centeno en línea, le cuento a la gente, y estaba entrenando, él me dijo que estaba en ese momento en el entrenamiento, en el entreno me dijo, y pues seguro se ocupó un poco y tuvo entonces que asumir el entrenamiento. 10:47. Dígame usted a quién estamos llamando, Len, porque si no abrimos la línea para escuchar a la gente. Estamos llamando a Roger Flores, capitán del 90, a Walter y a Hermidio Barrantes. Oye, Hermidio Barrantes debutó en ese partido contra Checoslovaquia también después de una extraordinaria actuación de Gabriel Conejo, y vino ya muy fuerte y maduro, por cierto, a jugar con varios equipos, entre ellos Herediano y Cartaginés, después de Italia 90. 10:48. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos dedicado este segundo ratito de Matices. Nos quedan unos 6 minutos justamente para hablar de estos temas. Y Glenn, ¿qué está haciendo? Glenn está marcando nuevamente. Habilitemos la línea, Glenn, 905-222-0000. Nos quedan 6 minutos para que usted, que nos está escuchando y nos está observando, nos llame y nos diga qué espera de la selección nacional justamente estos días y cómo a uno se le llena la emoción realmente cuando escucha a jugadores que representaron a la selección nacional en los mundiales de fútbol. Ahí vi a Glenn hablar, nada más que no sé con quién. 10:48 minutos de la mañana. Don Roger Flores, capitán de Italia 90. Roger, muchas gracias. Yo sé que va corriendo para una responsabilidad, así es que gracias por acompañarnos unos segundos. Don Roger, ¿cómo le va? Randall, un saludo, un gusto saludarte aquí de camino, voy soplado para, ¿usted sabe dónde? Yo sé dónde. Con mucho gusto, me dice. Yo sé dónde, pero le robo 2 minutos, don Roger. Hemos hablado con 2 exfutbolistas. Hablábamos con Pablo César Guanchop, que nos contaba cómo se sintió cuando debutó en el 2002. Hablamos con Ronald González hace un instante, que fue compañero suyo en la selección de Italia 90, debutando muy joven Ronald con gol en el Mundial. Ronald tenía 19 años. Imagínese. Y usted hizo un gol también en Italia 90 en el partido contra Suecia. El capitán de la selección nacional, ¿qué se siente, don Roger, pisar cancha, cantar el himno nacional y saber que usted está en el escenario de los escenarios del fútbol mundial? Sí, buenos días, Randall, y todos los que nos escuchan hasta ahora. La verdad, una sensación, yo tenía incertidumbre, tenía un poco de incertidumbre porque yo me había perdido 2 olimpiadas, faltando un mes tanto para Moscú como para Los Ángeles, faltando mes 10 días en una y un mes en otra me lesioné. Entonces había mucha tensión en mí, hasta que me paré ahí para recibir el himno nacional. Fue cuando respiré un poco y digo, y ahora sí, se cumplió mi sueño. Pero sí había un poco nervios, igual que todo, un estadio tan grande, lleno, mucha gente apoyándonos porque teníamos la camisa blanco y negro, era la del Juventus, ahí en Turín donde jugábamos. El estadio está hasta la coronilla y la verdad hubo una sensación de nervios, de ganas de salir de ese trance rápido, y todavía va uno en el dogado, hay mucha expectativa. Mauricio Ibora nos había dicho que vaciláramos, disfrutáramos ahí para que dudaran los escoceses, y se asustaron todos. Y después otra vez viene la tensión, van a esperar los himnos nacionales, estar fuera del país y oír el himno nacional. Solo el que pasa por esa situación se da cuenta de que es difícil, es dura. Piensa uno en toda la familia, en la afición, en todo el mundo piensa. Aquí va a bajar estornudando si oyen el estornudo. Y no, pero la sensación es sí, uno quiere salir rápido, por lo menos que empiece el partido ya para quemar esa adrenalina que te atrapa. Don Roger, y la pregunta final, he tenido la suerte que con los 3 que he hablado han anotado en campeonatos del mundo.
¿qué se siente meter un gol en un mundial? ¿Qué se siente? Y que uno se vuelve medio 25. Si uno no espera, digamos, uno cuando llegamos ahí, uno se propone hacer metas, ya cuando uno ve que la diferencia de los ídolos de nosotros no era tanto, ver a jugar contra Rummenigge, contra Klinsmann en amistoso, jugar contra gente que uno admiraba y desde uno, nada que ver, entonces uno ya se pone objetivos y metas a cumplir, y por dicha de don José María Bordón, en su oportunidad, cuando me despedí del país y mi familia me hicieron una fiesta, y don José María dice: "Usted va a meter un gol, espero que baile el punto Guanacasteco", y que iba a bailar yo eso con esa emoción, con esa emoción que me dio. Se me olvidó el punto Guanacasteco y se me olvidó todo, hasta José María Borbón. Se me olvidó, pero después le mandé el saludo, a él, y por dicha salió todo bien. Don Roger, muchas gracias. ¿Cuánto queda la sala el domingo? Bueno, yo no soy Mahangandara, pero ahí, digamos, he visto a Costa Rica que ha crecido, a pesar de que lo han vilipendiado un poco con la actuación del último partido, pero yo creo que eso es un as que tiene Oscar sobre la manga. Y no he visto a Serbia, me cuesta emitir un criterio. Yo me gusta emitir criterios cuando veo un equipo jugando y veo sus fortalezas y debilidades. En este caso a Serbia no lo he visto, sé que es, por lo que hablan, es el mejor promedio de altura del mundial. Es una buena generación, son rápidos, fuertes. Acuérdese que estos serbios y los croatas eran esa Yugoslavia que se dividió, le decían los europeos de América, porque jugaban muy bien. Claro. Entonces toda esa gente que se ha segregado ha dejado mucha huella en Europa, y entonces yo creo que ellos quieren ser parte de la historia. Entonces creo que va a ser un partido difícil. No me atrevería a vaticinar un marcador, porque no he visto a Serbia, la verdad, pero yo deseo que gane Costa Rica, claro que sí. Claro, don Roger, muchas gracias. Más bien, don Roger Flores, capitán de la selección de Italia 90, suerte para donde va. Gol de Irán, que le anota a Marruecos en el minuto 91, 94. Bueno, así es que dos aprioras, olvídese de las aprioras. Don Hermidio Barrantes nos acompaña, muchas gracias, don Hermidio, por acompañarnos, portero de Italia 90, debutó en un partido muy complicado en Bari, creo que fue ese partido ante la selección de Checoslovaquia. Don Hermidio, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y un saludo a todos los oyentes de Radio Monumental. Muchas gracias, don Hermidio. Hoy he hablado ya con usted, con 4 ex seleccionados nacionales, para hacerle la misma pregunta: ¿cómo se siente debutar en un mundial? A mí me dan nervios inclusive 5 minutos antes de salir al programa. Ahora imagínese estar de pie cantando el himno nacional en el escenario de los escenarios. Don Hermidio, ¿qué se siente? Bueno, como dice Robert, es algo que cuesta describir, es una sensación, de ahí se conjugan los nervios, se conjugan con la ansiedad, con las ganas de que empiece el partido, de ojalá que todo salga bien, que ganemos, en fin, tantas cosas, y máximo, digamos, cuando me tocó una instancia mucho más de nervios, porque éramos ya en octavos de final. Entonces la exigencia, ya Costa Rica, ya sabían quién era Costa Rica, ya habíamos dado la sorpresa, y entonces y con el atenuante de que tenía que para mi concepto en ese momento, pues tenía que sustituir al mejor portero
de ese mundial, que era el lugar de lo común. Don Hermidio, muchas gracias. ¿Cuánto queda la serie el domingo? Esperemos un Dios que gane. ¿Cuánto? No sé, pero que gane, que es lo más importante. Pero tenemos para ganar. Sí, claro, son jugadores ya con mucha experiencia, con mucho roce internacional, y que ya la base por lo menos ya sabe lo que es estar en el mundial, y lo que es estar en esas instancias ya. Entonces yo creo que podemos sacarle provecho a la experiencia ya, al cúmulo de años que tienen ellos y que tenemos ya en nuestra selección. Don Hermidio, muchas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana, estos minutos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a Pablo César Guanchop, a Roger Flores, a Ronald González, a Hermidio Barrantes, a Eric Lonis, que nos contestó, nos mandó saludos, pero no podía en ese momento acompañarnos, y a Walter Centeno, que lo agarramos en medio entrenamiento y tuvo que colgar la llamada. Gracias a todos, gracias a ustedes que nos acompañaron. Los esperamos el lunes en Matices 9 de la mañana. Ya vienen las noticias. Febe está ya aquí, doña Febe Cruz, nuestra jefa de información. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Randall? Buenos días para usted, para los oyentes de la radio de Costa Rica. Bueno, venimos con las noticias, un montón de temas. También vamos a tener participación con nuestros oyentes sobre la selección nacional, cómo nos irá el próximo domingo. Van a poder participar con nosotros, así que no se despegue de Monumental. A la gente que está en el Facebook Live, ya casi iniciamos la transmisión nueva para que estén con nosotros también a través de esa plataforma. Yo estaba un poco escéptico, pero realmente oyendo a los exjugadores me llené un poco de emoción. Quiero que llegue el domingo rápido. Vamos a esperar, muy interesante esto, escuchar a los jugadores. Le iba a decir, en apuras a priora están ganando los equipos hoy. Ganó Uruguay en Asapriora, ganó Marruecos o Irán en Asapriora más bien. Irán. Sí. Y usted sabe cuál es la gran pregunta de todos los iraníes. ¿Cuál? Irán a clasificar. Ok. Ya es para irnos. Sí. Nos quedamos con las noticias, ya vienen. ¿Tiene grillos ahí? No hay grillos. No. 10:58, nos vamos. Viene Noticia Monumental con un montón de información. En el Mundial también hay noticias, son importantísimas, y aquí le vamos cantando. ¿Qué pasa? Imagínense usted oyendo un partido de Irán-Marruecos. No, mejor se queda. No entiende nada, mejor se queda con nosotros. Bueno, ya se acabó, pero usted se queda con nosotros. Nosotros le contamos que van haciendo goles. 10:59. Vamos a la pausa y ya venimos. No, pero me toca a mí, es que estamos en Matices. Ya no. No, vamos a la pausa, nos vamos de Matices y ya venimos. Ok. Es para seguir juntos. No. Me toca a mí. No, viene don Fernando Muñoz. Bueno, no, me toca a mí despedir. Bueno, sí, cierto, es su programa, disculpe. Hasta luego. Feliz día.